escucha bien? ¿Nos escucha bien? Yo los escucho perfectamente bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ¿Qué ustedes? tal? Muchas gracias, senador, por este tiempito para resumen parlamentario en esta era de la conectividad. Allí lo vemos perfecto y lo escuchamos también perfecto. Bueno, unas palabras acerca de este nuevo trabajo, teletrabajo, también el trabajo por videoconferencia del Senado Nacional, del Congreso Nacional, realizaron las primeras sesiones remotas y también importante destacar las reuniones remotas en las comisiones. Y sobre este tema, una pregunta, ya que usted es especialista en todo lo que tiene que ver con el tema de medios, vicepresidente de la Bicameral de Medios del Senado, acerca de cómo se encuentra nuestro país en materia de conectividad. Yo digo, si hay algo que ha puesto en evidencia la pandemia son las desigualdades. Podemos hablar de educación, podemos hablar de cuestiones económicas, sociales, y en el tema de la conectividad, por ejemplo, ha mostrado también su cara de desigualdad tremenda. Y tal vez uno de los aspectos más sensibles donde uno mide la conectividad es cuando tenemos que apelar al aula virtual, a la única posibilidad, a la única herramienta que tienen muchos chicos que no pueden salir de sus hogares por el aislamiento social y tienen que apelar al aula virtual para continuar sus estudios. Los números que se muestran del observatorio que trabaja en este aspecto dan cuenta que más del 20% de aquellos alumnos en edad de escolar primaria no tienen acceso a Internet. Y ahí también hay otro factor, porque tener acceso a Internet, tener acceso a la conectividad, tampoco implica tener la posibilidad de estar en el aula virtual, porque se necesitan 20 megas para poder hacerlo. Y si uno mira cómo se llega a este 20%, tenemos en un extremo, por ejemplo, Santiago del Estero, con más del 40% de los chicos que no tienen la posibilidad de la conectividad, y los que tienen muchas veces hay una cuestión económica o de falta de equipamiento o alguna otra razón que también los aleja de esta posibilidad, o Capital Federal, que tiene un 10% de aquellos alumnos que no tienen esta posibilidad que tampoco están en el aula virtual. Es decir que si uno tiene que mirarla en el plano de las desigualdades que ha puesto de manifiesto esta pandemia, creo que en el tema de la conectividad es un tema del que hay que ocuparse rápidamente, no solo por esta situación a la que aludo, porque me parece que es importante asociar conectividad con educación, porque es uno de los temas que mañana vamos a estar debatiendo en el recinto, sino porque también expresa y da cuenta de lo que pasa con el tema de la conectividad en la República Argentina. La conectividad ha estado marcada por el interés de la economía de mercado. Y este es el gran problema. Donde hay un mercado que es rentable, las empresas privadas dan el servicio que corresponden en valores que exactamente son contrarios a los que pasa donde no hay, por ejemplo, conectividad. ¿Qué digo esto? Las asimetrías también se dan en este aspecto. No hay conectividad y si la hay, de muy escaso valor en cuanto a su potencia, en cuanto a su calidad, con valores extraordinariamente altos. Y donde hay mercado, los valores obviamente allí son mucho más competitivos, son mucho más accesibles, es decir, las desigualdades se dan por donde vos la mires. Entonces, creo que es un tema a que tenemos que apelar dentro de los tantos que hay pendientes para poder abordar desde la política comunicacional, de los medios, de nuestra cultura, de todo lo que convive en este ecosistema que se llama la comunicación y la conectividad en la Argentina. Senador, ¿cree que este año podamos llegar a una nueva ley de convergencia? Se lo pregunto porque el sector audiovisual de nuestro país está sumamente afectado. Nosotros veníamos de ley de medios que garantizaba una cuota de pantalla, no solamente en los canales de capital, sino en los canales de todas las provincias de nuestro país. Y eso se ha perdido. Bueno, el decreto 267 del 20 de diciembre del 2015 del expresidente Macri creo que es un punto de inflexión. Cuando las TIC salen de las obligaciones que están contenidas en la ley que están contempladas en la ley de contenidos audiovisuales, digamos, las despoja de todo tipo de responsabilidades. Y aquellos que obviamente están en las TIC, por una cuestión de costos, obviamente, de economía, de potenciar nada más que el servicio de conectividad en las plataformas digitales, que también es otro debate que tenemos que darnos. Entonces, voy a tu respuesta. Creo que ahí comienza la bancarrota en cuanto a los contenidos y las obligaciones. Y luego esto se fue profundizando cuando
nosotros no regulamos ninguna de las plataformas digitales. Hoy más del 70-75% de los contenidos culturales que consumimos vienen a través de las plataformas. Y no solamente que ahí no tenemos la cuota de pantalla, no la tenemos en el interior, no tenemos en ninguna de las TIC, sino también prestarle atención a lo que pasa con aquellas plataformas digitales que ofrecen contenidos como Netflix, como Spotify, como cualquiera, y hay otras más que se han incorporado recientemente. ¿Cuál es la cuota? No tenemos cuota de pantalla. Y esto no solamente va en contra, si lo miramos desde el punto de vista tributario, de los intereses del Estado, sino también de nuestra industria cultural. Hemos perdido muchísimos puestos de trabajo por esta cuota de pantalla que no está presente donde hoy, justamente, donde abreva gran parte del usuario en la República Argentina. Hoy consumimos productos culturales, pero no en plataformas argentinas, no en los canales de televisión. Hoy en los canales, por una cuestión de costos, no quiero cargar la responsabilidad ahí, pero por una cuestión de costos es más fácil poder comercializar una novela turca, una novela venezolana que una producción argentina. Y esto también tiene que ver con una cuestión de costos que hay que resolver para poner en valor nuevamente nuestra cultura, que no es solamente trabajo, no es solamente cultura, sino también es construcción de identidad. El interior, que está totalmente desprotegido, se ha perdido la posibilidad de tener ese espejo que nos devuelve cultura, que nos devuelve identidad. Estamos perdiendo mucho más que una cuota de pantalla, mucho más, es mucho más profundo el efecto que esto tiene. Porque cuando nosotros producimos cultura, lo que hacemos también es exportar al mundo nuestra visión de la vida, lo que nosotros podemos ofrecer, nuestra calidad, nuestras condiciones y un montón de cosas. Entonces, detrás de todo esto hay un trabajo enorme por llevar adelante. No solamente revisar, hay que ir en una ley de convergencia, respondiendo a tu pregunta, es verdad, tenemos que ir rápidamente a TI, porque estamos todavía en sintonía analógica con las leyes. Y este es un gran problema. Tenemos la Defensoría del Público, que hemos normalizado hace algunos días atrás, pero tiene solamente una visión puesta en lo analógico, no en lo digital. Y creo que tenemos una ley del siglo XX. Ya la ley, creo, de contenidos audiovisuales, digamos, con todo el debate que se dio, que creo que hay que darlo, creo que una ley de convergencia tenemos que abrir una especie de congreso pedagógico alrededor de la ley. Me parece que tenemos que volver a militar en cada una de las universidades, en cada una de las ciudades, qué tipo de ley de convergencia queremos. Democratizar la comunicación en la República Argentina, porque es un derecho humano, es un derecho esencial que tenemos que respetar y hacer valer hacia todos aquellos que tienen hoy la responsabilidad de la comunicación. Entonces, en esto hay muchísimo trabajo que, bueno, esperemos que la pandemia, en cuanto a las limitaciones de lo presencial, pasen lo más rápidamente posible y ponernos a trabajar en un tema tan sensible como es este. Senador, quería aprovechar, ya que estamos hablando del tema de la regulación también de los medios de comunicación, ¿qué está pasando con, hubo una propuesta suya que fue difundida por los medios de comunicación también, que tiene que ver con la regularización y democratización de las redes sociales? ¿Qué hay con respecto a este tema? Sí, esto, cuando yo hablo de regular las plataformas digitales, algunos entendieron del mismo modo que se está dando hoy el debate alrededor de lo que pasó con Vicentín, si el Estado, digamos, poco menos que responde a un patrón marxista, comunista. Bueno, en realidad esa es una versión, es una visión que nada tiene que ver con lo que efectivamente está ocurriendo. Cuando hablo de regular las plataformas digitales, hablo de lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo Estados Unidos. Recuerden la pelea de hace 15 días atrás de Trump con Twitter. Yo lo que digo es que las plataformas digitales, yo no voy a, porque acá hay un límite que hay que tener muchísimo cuidado, que es el de la libertad de expresión. Nosotros no podemos ejercer censura previa, pero sí lo que tenemos que tener en claro es que cuando en un Twitter, en un medio digital, en Facebook, en cualquiera de estas plataformas, digamos, donde habitualmente nosotros nos manejamos, cuando vos decís algo, tiene que tener sus consecuencias. Si decís algo es una mentira, una difamación, la cultura del odio hoy en las redes sociales realmente se ha extendido y se ha profundizado, el grooming, tantas otras cosas. Yo creo que tenemos, inclusive, yo soy partidario de un fuero digital. Yo creo que la justicia tiene que tener un espacio donde podemos nosotros discutir todo esto. Y nada de esto está regulado. Suplantación de identidad. Lo hemos visto hace algunas horas atrás, de alguien que se quejaba porque
utilizaban su nombre, un conocido conductor de televisión, utilizaban su nombre para decir cualquier cosa. Nos pasó a nosotros en el Senado cuando hubo un senador, digamos, que utilizaron su nombre en una cuenta de Twitter para decir cualquier cosa. Bueno, esto tiene que tener sus consecuencias. Yo no digo de limitar ni de trabajar en contra, al contrario. Yo lo primero, tenemos que ser muy cuidadosos en la regulación de no afectar la libertad de expresión. Todos pueden decir lo que quieran, pero como en la libertad que tenemos en cualquiera de nuestros ámbitos y órbitas de la vida, cuando vos transitas libremente en la República Argentina. Voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, pero para que se entienda lo que quiero decir. La libertad de transitar por la República Argentina, es decir, hoy nadie la discute. Sin embargo, vos sabés que en una autopista no podés ir a más de 130 kilómetros, ni menos de 60, que no podés pasar un semáforo en rojo, y nadie dice que hoy alguien está limitando tu libertad de transitar. Esto también pasa en las redes, y en esto también creo que nosotros tenemos que ser claros. Y regular también implica que las plataformas extranjeras que nos entregan contenidos en Argentina también tengan la obligación de tener un 30 o un 40% de nuestra cuota de pantalla con cultura nacional. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania. Es decir, además hay un mundo nuevo, hay un mundo distinto, donde los estados han comenzado a tener nuevamente un rol que no lo tenían hasta hace poco tiempo atrás. El fracaso del neoliberalismo, con las desigualdades que han quedado a la vista y han quedado al desnudo en esta pandemia, se dan en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, en todos, y en el de la conectividad, bueno, ni hablar. Y en esto creo que los estados se tienen que involucrar. No creo que sea una tarea de un estado en forma independiente. Yo lo he dicho en varias oportunidades, creo que la regulación de este tipo de plataformas digitales tiene que tener una regulación de carácter global. Es insuficiente enfrentar los estados de manera independiente, algo que la gobernanza digital lo hace muy bien, y es muy difícil poder coincidir. Miren lo que pasó con la tasa Google en España. Sí, perdón, digamos, es un tema tan amplio. Le quiero hacer esta pregunta porque nuestro país siempre tiene como una dificultad. Google en Alemania, por ejemplo, paga regalías por el uso de contenidos. En Alemania, no estoy hablando de un país ni comunista ni nada de eso, estoy hablando de Alemania. ¿Por qué es tan difícil en nuestro país? Porque sucede lo mismo con Netflix. ¿Por qué no pueden pagar impuestos? ¿Cuál es el problema en Argentina? Bueno, yo también me hago la misma pregunta, porque creo que acá cuando hablamos del Estado, y creo que estamos en un escenario como Vicentín donde se habla de expropiación y parece que una palabra estigmatizada por una ideología. Y en realidad lo que tenemos que hacer es un concepto que está dentro de la Constitución Nacional. Y nos han hecho creer desde la derecha que cuando hablamos de Estado, la intervención del Estado, estamos hablando digamos, antes del 80, antes de la caída del muro. Y yo creo que el mundo es distinto. Yo creo que hoy nadie duda del capitalismo, que estamos en un capitalismo. Ahora, una cosa es el capitalismo financiero especulador, y otra cosa es la economía de mercado, la economía social de mercado, que tiene una concepción humanista, una concepción de mucho más equilibrio. Entonces, ¿por qué hago esta descripción y por qué hago digamos, me voy un poquitito de tu consulta? Porque creo que la pelea es mucho más amplia, la pelea es mucho más profunda, mucho más compleja. Y la derecha estigmatiza algunos conceptos que son muy riesgosos porque obviamente no le conviene que el Estado intervenga, porque es donde pierden sus chances de hacer negocios, y generando aún más desigualdad, no en el país, en el mundo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, de un Estado mucho más presente, no solo en el terreno de la comunicación, también en el terreno de la economía, en todo, en absolutamente todo. Y te respondo un poco lo que vos decías, ¿por qué tanto escozor? Y bueno, yo creo que acá la derecha tiene sus voceros, que son muy fuertes, son casi lo mismo, actúan, tienen mucho poder económico, y creo que formatean el pensamiento de la gente, creo que lo hacen permanentemente, trabajan sobre conceptos y lo hacen muy bien. Y yo creo que nosotros no nos hemos recuperado todavía del golpe que el neoliberalismo le ha dado al mundo y estamos reaccionando a partir de un hecho como el de la pandemia, pero creo que nos ha permitido, entre las tantas cosas malas que atrajo la pandemia, creo que la enseñanza que nos está dejando es esto, el rol, la recuperación del rol del Estado en todos los órdenes de la vida, para tener un mundo más justo.
No Claro. para quedarnos lo que no nos... Cuando discutimos impuesto a la riqueza, no es que yo me voy a apropiar de algo que le pertenece al otro, sino simplemente discutamos ganancias, discutamos un mayor equilibrio. No puede ser que el 1% del mundo tenga la misma cantidad de dinero que el 85% restante. Hay algo que está muy mal. Entonces, son discusiones más de fondo que tenemos que dar, la podemos dar en el terreno de la comunicación, la podemos dar donde vos desees darla, seguramente vamos a encontrar una inequidad y los descarta. Porque fíjate vos, el mundo, cuando hablamos de la inclusión, hablamos de los pocos que el Estado puede incluir. Y yo te digo, los que están definitivamente excluidos, los descartados, ya ni siquiera están en la discusión, están excluidos, están descartados, ya ni siquiera forman parte de la discusión económica, porque no están ni en las estadísticas. Entonces, tenemos que enfrentar un mundo totalmente distinto, con un Estado mucho más fortalecido. Así es, senador, muchísimas gracias por haber compartido este espacio en Resumen Parlamentario. Seguramente vamos a seguir hablando de todos estos temas que siempre son interesantes compartir y dialogar con usted. También nos quedaron pendientes un montón de cuestiones, siempre nos sucede con Mariano, pero bueno, lo cierto es que tenemos que ir redondeando, lo vamos a contactar próximamente seguro. Muchas gracias. Y ahora tenemos que ir a hacer una breve pausa.